Buenas chavales, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan todos en otra tranquila y magnífica noche de lunes? Esto es streamer, gamer y disociado favorito Jackman63 en otra aventura del fantástico, criticado y a veces querido por la comunidad Doom 3. Espero que lo estén pasando todo bien. Hoy ha sido al menos para mí un día tranqui. Así que... No. Justo mi viejo pensó que le estaba hablando. Eh, no, estoy transmitiendo. Mi viejo piensa que le estoy hablando a él. Como está diciendo, chicos. Esta noche vamos a seguir con lo que es Doom 3 y por donde nos quedamos. Pero hoy voy a tocar un tema que me llamó la curiosidad de mi cerebro esponjoso disociado de querer saber siempre de juegos, que es, no daré mucho texto, aunque estoy pensando tal vez traer de vuelta un hablemos que un día de estos, de algo que sea demasiado texto que nos dé tiempo para ello, de lo que fue el Counter Strike Source. No, miento.
Sí, el Counter-Strike Source. Un Counter-Strike. No, ¿era Source o...? No, ok, no recuerdo si era el Source o el Deleted Sense. Déjenme chequear porque estoy muy cagado de mi memoria boomer. Pero creo que era el... No creo que era el Deleted Sense. A ver... Si el historial cargara más rápido en este internet tercermundista precioso que tenemos, que está tardando en serio en cargarme, llévala. Ok, a ver, esperen. No te des así, joder. Ya. Ya, era Counter-Strike Source. Ok, ¿qué era el Counter-Strike Source? Que nunca pensé que iba a ser uno de los counters polémicos. No por tema del juego en sí, porque ya hay varios videos de ellos que explican lo que es en el juego en sí, cómo quisieran hacer un tipo de cosas parecido a lo que deseo hacer con juegos como Half-Life. Tipos de cambios gráficos, algunos tipos de armas, además de lo que quisieron hacer un update experimental que a algunos les cayó bien, a otros les cayó mal, que sería más liberado para abril de 2010, más o menos. Además que se experimentaba todavía con lo que era el motor gráfico todavía del source del mismo. Ese tema ya se ha explicado y se ha dicho. Ok, entonces, ¿por qué justo vamos a hablar de ese counter en general? Hay un cierto mod que fue controversial históricamente, cosa que me causó gracia y es de la parte que no participo y la que a veces quiero evitar hablar de este canal, que es la palabra mala P. Pero irónicamente, esto acabó de pasar, que es algo interesante. Para los que no sepan de lo que voy a hablar, dicen que un video explica mejor que mil palabras. Solo déjenme cargar el youtuber. Ese mod curioso, mod que era algo histórico, pero terminó siendo algo que trajo una polémica tonta, pero una polémica que fue muy graciosa de parte histórica de nuestros compatriotas en mayúscula. eh, de nuestros hermanos argentinos. Bueno, soy argentino, pero me gusta decir hermanos argentinos por si algún día logro salir de Latinoamérica. Aunque ser argentino de corazón, aún sabiendo que el país no tiene salvación. El cual es Counter-Strike Malvinas. ¿De qué trata este Counter-Strike en especial? Y como dijo aquí, sería lo que se hizo el eterno debate hasta el día de hoy, que siguen habiendo 2025, de que ya se debatía de mantener políticas fuera de videojuegos. Lo cual es irónico, sabiendo fue hace 12 años. De época donde había juegos estilo Fallout New Vegas, donde estaba Deus Ex, New Mankind, donde había otro tipo de juegos así, que se abordaba pocas veces el tema sobre la crítica a ciertos partidos y a ciertos partidos políticos, además de ciertas cosas como el capitalismo y demás. Me causó algo de gracia como debí averiguar y descubrir de esto. Y fue tan polémico en Reino Unido
que en 2015-2016, lo poco que sé que es sobre lo que he averiguado en Wikipedia, el juego fue el mapa fue hackeado. No sé si significa así borrado, no sé si significa que recibieron tantos hacks y eso que el mapa después terminó abandonado, aunque debe estar guardado allí por alguna página de Game Bananas o otras páginas similares de mods o mapeos del mismo Counter-Strike Source. Pero algo que supuestamente era un homenaje, por decir así, mostrando cómo la Armada Argentina como counter-terrorist se enfrentaba a los ingleses como terrorist, lo cual ya trae el bardo antiguo, como dije antes, de lo que fue la triste batalla de las Malvinas y cómo ambos lados terminaron perdiendo, más al lado de argentinos, pero me refiero a perdiendo no solo vidas, sino también esa, no sé si decirlo, humanidad en sí, haciendo que hasta el día de hoy el Reino Unido y los ingleses sean tal vez nuestros terceros o cuartos enemigos mortales, sumándose a Brasil, Chile y creo que algo con Uruguay, por lo cual no me sería nada raro. Pero, aunque bueno, la historia ya con los ingleses es algo ya que venía desde épocas de los militares. Pero me llamó la atención otra vez cómo en esa época fue tan polémico incluso de este video, que como ven aquí no lo he visto todo y quisiera, al menos para los que sepan inglés, poner un 5 o 10 minutos de este video de una persona que obviamente, como tal vez yo, como tal vez 8 mil millones de personas en el mundo, le caga que metan políticas o cosas en videojuegos, aun cuando ya existían de antes, pero ya es algo que a muchos le cae el culo. Y muchos lo veían como una polémica muy tonta para hacer un mapa común del Source. Pero primero vamos a poner lo que yo quería mirar primero, antes de todos, que es una noticia, lo cual es irónico porque muy raramente me sorprende que algo como los mapas del CIE hayan generado ese tipo de escándalo, por decirlo así. Además de esa polémica también. A ver, quiero poner primero la nota, después pondremos a este y por último pondremos los 5 minutos, porque no quiero leer esto para antes de ir al Doom. Repito, esto es algo que me llama la atención, no quiero generar alguna opinión política, no quiero generar algún tipo de debate, o sea, debates para mí están bienvenidos, siempre y cuando no se falten el respeto y no nos mandemos al demonio como lo hacemos en lugares como si fuera Reddit o Twitter para mí, pero es algo de historia, no solo de historia argentina sí, o historia polémica sí, sino también de historia de videojuegos, que haya generado este tipo de, por decirlo así, alerta, por decirlo así en comillas. Polémico, novedoso y muy real. El nuevo videojuego sobre la guerra de las Malvinas generó revuelo al ser lanzado en una fecha especial. 31 años después del desembarco argentino en las islas. En realidad, para ser precisos, no se trata de un videojuego, sino de un mapa para el archiconocido Counter-Strike. En el juego, los policías representan a los argentinos, mientras que los británicos son los terroristas. En el escenario se ven distintos sitios emblemáticos, como el edificio del diario Penguin News, la oficina de correos y el cementerio. En el final del tráiler aparece el mensaje: olvidarlas nunca, olvidarlos jamás, en referencia a las islas y a los excombatientes. Para evitar ser más polémicos aún y por respeto, no incluyeron banderas británicas en todo el juego. Sin embargo, 31 años después, tiene lugar una ciberguerra, ya que hackers británicos atacaron Datatec, la empresa creadora
del polémico videojuego de Malvinas. Eso es algo que no había dado contexto a Wikipedia. Me alegra que Fer Carolei, después de 12 años, haya dado contexto de ello. Pero repito, es algo gracioso e irónico que se haya generado toda la polémica con ello y más con los ingleses. Porque era un mapa. Esta es opinión personal para mí, repito. No soy de ningún partido político, no tengo opiniones políticas. Honestamente, para mí todos los políticos son iguales y terminaré en la calle, pero al menos con la conciencia limpia. Ese es mi modo de pensar, no tengo otro modo de pensar de ello. Pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo con ello, y yo comparto sus opiniones. Me parece muy pendejo que los ingleses se hayan ardido por esto, la verdad. Porque es solo un mapa de homenaje. O sea, más allá de, como dije, los argentinos son counter-terroristas o los ingleses son terroristas, la historia está allí, y aunque se sabe de que fue un movimiento militar de la época del golpe de Estado de Argentina, pensando de que también Argentina tenía todas las de ganar y obviamente el ejército inglés demostró de lo contrario en muchos puntos. Es algo curioso que para un simple mapa se haya generado toda esta polémica. Y estoy diciendo videos y shorts de casi 12 años. Y esto es lo que me saltó por tercer o cuarto video, que no me sorprende, pero debe ser porque como lo había visto poco de esa parte del video, sí, que haya generado esto. Algo que hasta el día de hoy, irónicamente, se sigue hablando, debatiendo de ello, sobre videojuegos y política. Repito, solo voy a poner 3 o 5 minutos. Si quieren oír el video completo, si es que saben inglés, recomiendo. ¿Por qué 18? Se lo había visto en casi 10. Ya no sé por qué YouTube se anda de acuerdo. Ok, ¿cómo iba a decir? Recomiendo ver a este video de Systematic de hace 12 años, que dice, y quiero que presten atención a esto que me parece interesante. Un web hosting company called datatech.com recently released a contested survey respecting the fallen Argentinos on the Falkland Wars. And this video will tell you what they really up to. Eso me causa risa, como que él dice, yo tengo la verdadera razón. Ok, lo hablaré un poco lejos y espero no tan fuerte porque un familiar está por dormir. Además la condenada perla me ha dejado el regalo siempre que ustedes conocen. Me causa gracia de que... dos regalos me lleva la chingada. Ya hablaré con ustedes porque es jodido hablar y tratar de concentrarse en limpiar la perla. Pero me causa gracia como dicen de que sé verdaderamente lo que hicieron. Como que quisieron hacer como una burla. Tal vez eso es lo que yo quería y me pareció un poco pendejo, pero aún así poner los 5 minutos para que después, si quieren, en el canal del tipo, den sus opiniones sobre dicho tema. Ya casi preparo, puta madre. Ok, ¿saben qué? ¿Dónde reproducir el video mientras tanto limpio? Porque también tendré que limpiar allí un poco. Good afternoon, ladies and gentlemen, and Estonians, and welcome. You know, if there's one thing I don't like about gaming, it's when politics try getting involved with it. I like to think gaming as a free platform, an idea place where you can get your ideas out, your thoughts, your opinions. It's a great little thing. It's the media where even a tiny little modder can create a nice little map, and it can be a huge hit. It really can be. Now, I don't like it when politics try to get involved. Because the problem is, of course, that gaming is extremely immersive, and sometimes it can be easy for your ideas to bleed into other people through gaming, essentially. That's what I'm trying to say. You can influence people very easily through video games.
and I just don't like it if when politics are getting involved. It would be the same if, say, like if going British politics, if the Conservatives made a video game character, David Cameron, man. He's a one-man army, and he has to kill all the Labour voters and Liberal Democrats who want mass immigration in the country. Oh no, watch out for them. Gotta kill them all fast. Go, David Cameron, man. Go, go, go. And then, of course, we can do the same with the Americans, with Republicans and Democrats. You have Obama, man. The righteous defender of humanity against the evil and deadly Republicans who want to raise your taxes. That kind of business. You can create video games from politics, and you can easily use it to affect people and get your opinions over to there. And quite honestly, it's disgusting. Politics should not be in video games. However, imaginary politics, I don't have a problem with. I like the idea. Okay, someone's talking to me. Okay, go away, OP. I'm talking very quickly. Like, say, Modern Warfare 2 and 3. That's very political. With the likes of America versus Russia, of course. But then again, it's a fictional politics. It's the same as like one of my favourite games of all time. That would be Freedom Fighters, where Russia is taking over Europe and the world and attack New York and attack America. That's one of my favourite games of all time. I absolutely love that intro in that game. Da 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 da. But enough about that. What we're going to be doing right now is looking at this map right here. This is a Counter-Strike source map made by Datatech, an Argentinian web hosting company. Now, this map is set in the Falklands Islands, or as the Argentinians call it, Las Malvinas. Two sides, counter-terrorists and terrorists. This is where the terrorists spawn on the port here. Now, before we get into the whole political debate about it again, what we're going to do is take a look at this map. So this is where the terrorists start. There's this long, narrow corridor all the way down here. And then we have one little exit right here. One little exit. There was actually no other way of getting out of this place, rather than going through this door here. And as a terrorist, you have two choices. You can either turn left down to here, bomb point A, or right down to bomb point B. This is a bomb point map. Let's head over to bomb point A very quickly. Let's take a little stroll down here. Let's head over to the Falkland Islands Company Ltd. And whoop, we're going to get a bomb out. And we're going to bomb the place like the bad little terrorists we are. Ha 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 ha. And then we look up. What's this? It's a grave. Whose graves are those exactly? Well, these are the in-game graves of all the Argentinians who died in the Falklands War. This is also the counter-terrorist spawn. Do you see that? Do you see this right here? Do you see this straight line to bomb point A? You can actually snipe at bomb point A from the counter-terrorist spawn. That's imbalanced. That's terrible. And then we carry on looking around the map, and we see along the outside here, there is very little, if any, cover at all. We have some APCs over here. This is cover. Woohoo! The map is essentially one big square. There's a line in the middle for it. I'll be showing you that in a second. But essentially, it consists of many straights, very little cover. It's a snipe fest. It's an AWP fest. It's a scout fest. It's a very badly designed map. Look, this is bomb point B over here outside the Penguin News offices. You can snipe it from the terrorist spawn over here. It's very bad as well. You know what? I'm just going to go over there very quickly as a terrorist. Okay, let's go. There are, of course, a few other things as well. You can climb on some of the buildings, such as this place over here. And, of course, as you can see, there's a lot of propaganda displayed around the place in graffiti style. You have the Datatech logo everywhere. You have all this stuff about Las Malvinas. I don't speak Spanish, of course, but I can only assume that this is about how they want the Falklands to belong to the Argentinians. So we're going to get into that a little longer. So there we go. Just going to open some doors here. Oh, you can't actually open these doors. But you can open up the doors to the trading office. I found that a bit weird. Then we have the standard chartered building over here. We also have a church place. I keep forgetting the name of this place. Just let me check here very quickly. This is the Falklands landmark. This is the Stanley Cathedral. That's what this is. Stanley Cathedral. Then we have another monument over here. I don't know what this little thing is. The Royal Mail Office. Back to the Penguin News. And then we plant the bomb over here. Wee. Push the little buttons. So there's a lot of propaganda splayed around the place, isn't there? We've got Volvo Memoirs, 1982 Malvinas, Argentina. So yeah, we can assume that the thing is pretty pro-Argentinian. That's fine. Then we have the Konakadatiktok.com. There's advertisements in the game. Now this map was actually made by modders. By one or two people wanted to make a map respecting the fallen Argentinian dead. No. This is a map made by a web hosting company called Datatech. We can of course go on top of the Stanley Church Cathedral over here. Now you can jump over to this building over here. Break our legs. There's also a little gap down here that serves very little purpose. I guess you can just go around behind this house. Although there's no clutter, there's no room, there's no cover, there's very little hiding spots. It's very straight and very narrow. It's boring. Okay, this is a boring map. It's a bad map. It's a badly designed map. And then of course you can go from A to B through the back streets down here. But again, like I said, there's nothing really much to it than that. Now, I actually heard about this in the BBC News article.
But before we get started, let's just do a quick little disclaimer, okay? I'm going to be talking about Argentina, Falklands and the British. When I say Argentina, I'm not meaning all of Argentina. I mean the Argentinians the politics who spout all this pro-Falklands bile that spews out their mouth when they say that they own the Falklands, when they deserve the Falklands, when Falklands belong to them because of its proximity and its closeness, and how we evil British people took it from them in the 1980s. In the 1800s, I do apologise. When I say Argentinians, I don't mean the normal everyday Argentinian just working his life, going to work, coming back, just not giving a damn about this Falklands business, and just enjoying his day. I'm on about the politicians, and the people who the politicians' blood has spread to. That's what I'm talking about. The people who genuinely believe that the Falklands belong to Argentina. Okay, that's that out of the way. Now, who do the Falklands belong to? The Falklands don't belong to Britain, they don't belong to Argentina. The Falklands belong to the Falklanders, the indigenous people of the Falklands who've been living there for the past 200 years. Now, there's a lot of history behind the Falklands. I'm going to get into this right now very quickly just to do a bit of understanding for those of you who don't actually know about this. So the Falklands were first spotted by the Portuguese, I think. Was that right? No, actually, the first reliable sighting is usually attributed to the Dutch explorer Sabel de Weert in 1600. In 1690, Captain John Strong was driven off course and reached the Falkland Islands and landed at Bold Cove. So there's a lot of stuff behind this. There's actually a lot of confusion about it all. Somebody can post in the comments about what's really happened, but essentially it goes along the lines of, say, just islands were spotted by the Dutch, British landed on them, the French landed on them, everyone landed on them, and after a while everyone left. This is my understanding of it anyway. However, the British, never renounced our sovereignty of them. We never renounced our claim to them. And eventually the Argentinians settled. And then the British came along and kicked them out in the 1800s. And ever since then it's been quite a bad shitstorm. Of course, in the 1982-1983 we had the whole Falklands War. Argentinians took over the islands, the British took them back. And ever since then, it's been a back and forth issue of, oh no, the Falklands belong to Argentina. Falklands belong to the Falklanders. Let's go to the UN and complain about it. Hey, UN, tell them bad British people to give us back the Falklands. No. And it's a load of nonsense. We even have the Argentinian president now going to the Pope to try and get it all sorted out. And it's a bad issue. It's a bad thingy. Quite honestly, it should all be dropped. I honestly think it should all be dropped. Falklands belong to the Falklanders, they have a right to self-determination. They actually had a referendum a couple of weeks ago where they voted unanimously to be British. But of course, still the Argentinians are going on about it. Now, I don't even know why the Argentinians actually want the Falklands. After all, it's just mainly rocks full of sheep. I don't know, maybe it's a pride issue. Maybe it's because they lost the Argentinian War, so they feel that they have to have it back again. Quite honestly, I don't quite know. Okay, so that's all the Falklands business and the story out of the way. We still keep arguing about it. Nothing's being forwarded. Nobody's moving on. It's generally quite bad business. So now let's talk about this map. And that was, of course, made by datatech.com to presidency and internet. Fallen Argentinians who died on BBC. And it's not balanced. Go over to this plaque over here and read the names of all the fallen Argentinians. Either no fallen Falklanders. Okay, so they all read the same damn thing. So what's the point in this map anyway? Why did they make it? Well, they made this as a tribute to the fallen Argentinians who died in the Falklands War. So let's go over this again. This is a Counter-Strike source map. A game about fighting. So what they've done is they made a tribute to the fallen Argentinians in a video game about fighting. If I so choose, I could just shoot all these graves. I'm not going to because I kind of feel that would be disrespectful, but given the opportunity, I could bomb this place, I could shoot all these graves, and I could really disrespect the fallen Argentinians who died in the war. I really could. Of course, this is only virtual, this is a virtual game. Okay, this is actually real, I'm not actually going to piss all over the gravestones of these people, but I have the opportunity to do it. How, in heaven's name, is that respectful? Okay, let's carry on with this article. The setting created by datatech.com has clocked more than 9,000 downloads in a few hours after going viral. Now this article actually went up a couple of days ago on the 26th of March, it's now the 28th of March. I don't know when the map was actually released because it's all in Spanish on the website. Oops, I do apologise. No, stop it. Okay, I'm pushing all these buttons here. But this is made as a tribute. Now, despite the pro-Argentinian stance of the game, the developers say they mean no disrespect. Okay, let's talk about respect very quickly. Respect is acknowledgement of somebody and the well-being and treatment of... Okay, I don't even know what respect means. I probably should have read it in the dictionary. But we all know what respect loosely means, don't we? To honour somebody, to show them the same respect that you feel that they would show you.
So what's in this map? There's only Argentinian stuff on this map. There's graffiti all over the walls. I can blow up gravestones down here. Essentially what's happening is that the British and the Falklanders are being pissed on. But Datatech are saying that they're not pissing on somebody, rather pissing on it. Do you know how disrespectful this is? The terrorists have to destroy the bomb points A and B. Let's look at these very quickly. Falkland Islands Company. Where's my bomb? There's the bomb. The bomb point is right next to the Falkland Islands Trading Company. I assume this is a trading company anyway. So what I do is I plant the bomb down here. And I'm doing that. I'm essentially being asked to bomb Falklands landmarks. I'm being asked to bomb the Falkland Islands Company. On the other side of the map, I'm being asked to bomb the Penguin, the newspaper office. I can just feel the piss raining down on me like a bloody winter shower. It's terrible. This is terrible. This is absolutely terrible bad taste. I can't even stop saying terrible because it's so bloody terrible. I'm surprised I didn't actually get asked to blow up the Queen herself. That's what I'm wondering. Why didn't I actually get asked to do that? Look, Penguin newspaper over here, bomb site B. Now, this annoys me very greatly. They're bringing politics into gaming. They're claiming that the Falklands belong to Argentina. When they actually belong to the Falklanders. They're pissing over everybody. They're even pissing over themselves. I'll be telling you that in just a second. So let's see. Last month, Islanders voting over blah, blah, blah. Okay, so it's a lot of nonsense in the rest of this article, of course. But this is the most disrespectful piece of bar I've ever seen. And the map itself isn't even balanced at all. This is not a good Counter-Strike map. There's a snipe fest. There's no clutter everywhere. There's no cover. There's no short corridors in order to hide around and sneak around in order to flank people. There's only two ways to each point, A and B. There's a little line throughout the middle of the map to get from A to B. But quite honestly, it's just the same nonsense. It's full of long streets. It's really ridiculous. It's really stupid. So here's the thing. The British and the Falklanders aren't the only ones getting disrespected here. No. It's the dead who are getting disrespected. Even the Argentinians are being disrespected. Like I was mentioning with the gravestones earlier, I can shoot them. I can blow them up. British people are being asked to blow up the trading company over here, as well as the Penguin newspaper. It's ridiculous. It's so bloody stupid. And this is why video games should not be political, because politics are a stupid thing. I honestly don't like politics. I don't get involved in politics. I think all politics are self-serving lies and cheats, and quite honestly, I am probably right in that regard. So then we have this. So let's ask ourselves now, why was this map created? Was this actually created as a tribute to the fallen Argentinians who died in the Falklands War? Bueno, queda muy poco. Pero para dejarlo en corto, ya lo que es mi opinión de todo este desmadre, que en parte entiendo lo que quiere decir systematic, porque recuerden, estoy de acuerdo que las Malvinas deberían ser argentinas, pero hay que recordar que para esa época aún no se tenía sobre si ibas y casi había cosas argentinas allí. Al menos lo poco que recuerdo de libros. Nunca he ido a las Malvinas, así que tal vez en un futuro, en algún tiempo, vaya a visitar ese lugar. Pero nunca en esa época, al menos en esa época me imagino, había muchas banderas argentinas o banderas británicas. Lo cual me pareció también detalle porque, como dijo el video anterior, quisieron evitar también imputar a los argentinos por si ponían banderas británicas o banderas argentinas. Lo cual, como explica él, es un arma de doble filo, porque es como... ¿Cómo puedo ponerlos en idiomas videojuegos? Es como cuando quieres poner tu bandera del Reino de Rey, pero si pones el toro, los de la NSR van a ir a por tu culo y te van a cobrar impuestos. O si pones los de la Legión de Caesar, los de Caesar te van a hacer unas trallas o te van a crucificar por hereje bastardo. Because in terms of English, heretics like you belong to the cross. Esa es toda la opinión que tiene sobre la Legión. Ya en un tiempo tocaré Fallout New Vegas otra vez cuando se trate, al menos en un video stream así sobre review y eso, al menos de la forma personal que yo he jugado como fan de Fallout. Pero también está el tema de que, y esto es algo que siempre he tenido en mente y es muy debatible para quien quiera hacerlo, en videojuegos no muchas de la gente se toman en cuenta estas cosas, y me duele decirlo, pero es la verdadera verdad.
Es algo irónico como por ejemplo lo que había pasado, recuerdo, con Assassin's Creed Shadow. Muchos ardiéndose porque, oh no, ahora puedes matar gente cuando en el Assassin's Creed original no podías matar gente o te causaba una desincronización. Maldita sea, ahora pueden faltar respeto a los edificios o cosas de destrucción de japoneses como algo herético. No pueden hacer esos tipos de cosas. Los jugadores no pueden estar a ese tipo de violencia o esas cosas así. Y yo digo, hermano, estuviste jugando juegos como por ejemplo el primero se me ocurre Red Faction Guerrilla, donde literalmente destruías edificios gubernamentales, obviamente de ficción, pero para dejar en claro ello, para un mensaje de rebelión, a la vez que te unías, como el nombre dice, a una guerrilla. Has jugado Command and Conquer, juego polémico, obviamente, sobre lo que fueron los tipos de armadas, entre otras cosas. Y si quieres ir más adelante o más polémico inclusive, puta, podría decir juegos como, no sé, Borderlands, Saint Rose, que siempre fueron en parte, o GTA inclusive, que fueron eh, en parte comedia, pero a la vez parte crítica a todo, crítica al capitalismo, crítica al comunismo, crítica a lo que es el pensamiento, la forma de vivir de una persona, juegos así del pasado, incluso BioShock fue una crítica de lo que eran de ciertos pensamientos. Incluso BioShock también lo puedo poner ejemplo porque también hay un tema. No todos los jugadores piensan de la misma manera que tú quieres que piensen. Lo dejaré en claro lo más rápido que pueda porque ya son casi las una, carajo, y tenemos que estar matando demonios. Pero ya, lo que hace lo más corto posible, porque es un tema que me llamó la atención en lo que estuve pensando, en lo que estuve analizando también sobre el Counter-Strike Source. Que es, un jugador no jugarás como tú quieras. Yo cuando empecé con Yakuza 0 he evitado a muerte la primera vez que lo jugué, hacer el 100%, porque no me interesaba un bledo el 100%, no me interesaba un lore de los personajes de Yakuza para mi cerebro pendejo de casi 20 o 18 años, porque tiene la mentalidad de que es un juego más de putazos. ¿Quién quiere saber el lore? ¿Quién quiere saber sobre esos juegos en sí? Solo hay que agarrarnos a vergazo. Algo parecido como también lo que dije en el pasado con lo que es Doom, más con lo que pasó hace no mucho con Dark Age. No puedes esperar que una mitad diga, este juego es matar demonios, este juego es divertido, cuando otra mitad va a estar de, es que no entiendes, es que esta parte del oeste es culero, es que esta parte de cómo se te transporta el Dunga y el modo de juego lento, el modo de que como diablos van a traer demonios que antes se tenían que sufrir para matarlo y ahora lo matas de un disparo de putazo. Como demonios ciertas armas están más rotas cuando en el lore ni siquiera tenían ese tipo de potencia para hacer la época actual, para cuando hicieron las mejoras de, por ejemplo, en el Doom 2016 o en el Doom Eternal. Es que hay gente que es mamadora. Yo lo admito, yo soy un mamador, yo soy un conche su madre que siempre critica tres cosas de un juego: un gameplay, una historia y el modo de que se juega. Aunque lo que más tomo es el gameplay y el tema de historia. Pero también soy de un jugador o crítico casual, más ahora como freelancer que he empezado no hace menos de un año y medio, de que sé que no muchos se toman las críticas o cosas en serio. Que no muchos van a jugar a un juego solo por saber una historia, sino solo para agarrarse a balazos con el villano de turno, o querer putearse a demonios teniendo una excusa, o tal vez matando gente inocente con la misma excusa de ellos de poder matar gente inocente. Por eso cuando me dicen, mira, es que tienes que, el fandom te dice, tienes que jugar de esta forma, tienes que hacer de este tipo, tienes que hacer este logro, es una basura, a este personaje tienes que quererlo, a este personaje tienes que odiarlo, porque el lore dice, y está otro como que, mira ese pendejo de Antonidas, se volvió dark, se volvió un demonio, pues lo chupó el diablo, algo así, solo lo tengo que matar y ya.
Ajá, aquí está un demonio pendejo que solo me está explicando su razón de por qué es malvado, porque quiere ser malo, vamos a matarlo. Mira, este pandillero, no sé cuál es su drama con nosotros, no vamos a cagar el velazo con él sin ningún sentido, lore o historia, no importa un bledo sobre sus sentimientos y demás, solo vamos a matar a tiros con ellos y es como de, hermano, no vas a convencer a todo el mundo. Estás en el mundo donde no puedes convencer a todos. Es como, por ejemplo, yo siempre digo como de viewer y lo sigo manteniendo. Mis palabras no son mis palabras verdaderas. Cada uno tiene su opinión sobre un juego. Sea, por ejemplo, lo de Spyro, sea, por ejemplo, un Crash, sea, por ejemplo, un Mega Man, sea, por ejemplo, un GTA, sea, por ejemplo, no sé, millones de títulos o juegos de más, inclusive de May sean las películas, sean las series, sean los cómics, las versiones animadas, los mangas, tipos de cosas así. No siempre vas a atraer a cierto tipo de gente o gente solo querrá saber de ello porque el tema violencia, trucos visuales, cosas chidas. Es por eso de que no me mantuve en margen cuando se generó toda la polémica, por ejemplo, lo que fue Assassin's Creed Shadow. Porque es cierto, fue polémico el tema de matar NPCs que antes no podías. Pero había gente que antes ya lo mataba incluso cuando se producía la desincronización. ¿No me vas a decir que en el 3 o 4 no había jugadores que mataban personajes así lo random solo por probarlo? Ni a gente que sacaba el final culero de querer matar a todos a Undertale solo porque me gusta matar gente, quiero ser el más culero de todo. O lo que yo siento como lo más personal, no conocerás jugadores que habrán tomado las decisiones correctas en juegos como Mass Effect, Witcher, juegos RPGs de ser bueno es un asco, ser villano es lo mejor y no voy a tener cariño de nada. Y lo digo porque yo hasta el día de hoy en ningún juego he tomado decisión malvada. Y si me he equivocado, y creo que aquí en el Steam pocas veces se ha visto eso, si me he equivocado y he tomado una decisión horrible, mi primera instrucción será volver a recargar el punto de control de menos un punto atrás hasta lograr conseguir esa decisión correcta. Obviamente no existen decisiones correctas en la vida real y en el videojuego a veces también existe esa duda. Lo que es lo que tú consideras como decisión correcta, que es la decisión negativa, que a quién apoyarás, a quién no apoyarás, lo matarás, no lo matarás, harás lo correcto, harás lo incorrecto. Eso es lo que hoy en día también pasa con el tema de lo que considero esto, por ejemplo, la polémica un poco tonta, pero polémica al fin y al cabo que uno da para pensar, de lo que fue el mapa de Malvinas de Counter-Strike. Sí, es un buen homenaje. Sí, no quiso generar polémica, o eso es lo que quiero creer. Pero a la vez, el mapa para alguien como por ejemplo Systematic, que lo sintió como algo político o algo que fue ofensivo en ciertas cosas, a otros jugadores le valdrá madre. Le importará un bledo incluso si respawnean en lo que es las tumbas de los caídos en Malvinas. Algunos tal vez presentarán sus respetos, pero el más casual de los casos solo se irá a cagar a tiros a plantar la bomba con el primero que sea sin importarle nada. Sin importarle el contexto histórico, sin importarle el mensaje por qué se ha creado el mapa. Solo irá allí para repartir balazos o putazos, nada más. Y es por eso que a veces entiendo las polémicas, como por ejemplo hasta ahora sigue habiendo polémicas con esos tipos de temas. Pero a la vez digo, estás queriendo dar un mensaje o cierto mensaje a jugadores que solo están queriendo jugar el juego por dar putazos, por matar a un enemigo, por querer buscar una justificación para decir, jaja, tengo una justificación para ser malvado, para matar villanos, para ser el héroe. Pero es verdaderamente esa la decisión unánime que tienes sobre el juego o la comunidad en sí. Porque repito, vengo del fandom de Fallout. Conozco la toxicidad y el debate eterno del Fallout New Vegas sobre la NSF
y la Legión de Kaiser. Vengo de Fallout 3 sobre hacer las decisiones buenas y dar agua a todo el mundo, o apoyar al presidente, al enclave, envenenar a todos y que tenga que morir, lo siento, que se muera. Y al que no, buena suerte. O haré lo del sacrificio. O tal vez ni siquiera el sacrificio, otra persona hará el sacrificio por mí. Porque mi vida vale más que la de ese NPC cualquiera. Es el eterno debate de que nunca ninguno tendrá razón. Ni siquiera el caso del que lo juega solo por jugarlo, ni siquiera el que debate o quiere saber el lore por saber el lore. Es algo que estará siempre en ese tumulto, en ese debate de incluso en videojuegos antes y ahora, de no solo políticas, sino de este juego ha sido culero, pero me ha gustado. Este juego sí, no atrajo gente, es cierto, ha tenido sus fallas, pero me ha gustado, porque me ha traído como casual, me ha traído como curioso a ese juego roto. Como pasa hoy en día con juegos de PlayStation 2, de PlayStation 4, con indies que salen todos los días en Steam. Ese es el pensamiento que tengo. Todos quieren empezar igual, pero todos tienen diferentes visiones, sea de videojuegos, sea de política, sea de la vida. No todos siempre verán el mismo vaso o los mismos ojos lo que tú ves. Y es allí donde, al menos como pensamiento final, ya que me estoy alargando mucho y ya pasaremos a casi una hora, y que aprovecharon que sea una hora y media para avanzar con un 3, no convencerás a todos que vean tu lado, porque no todos ven de tu mismo lado, no todos estarán de acuerdo con tu mismo lado. Si tienes razón, si estás equivocado, si los factos están al lado tuyo, no. No todos lo verán igual. El debate eterno siempre existirá. Y no se puede escapar de ese debate eterno. Se seguirá alimentando. Tal vez no en juegos, tal vez no en política, pero de una forma u otra siempre se seguirá alimentando. Y ese debate sobre cómo ver, cómo jugar, cómo creer en ciertas cosas u otras, puede ser la correcta, no puede ser la correcta, pero no será vista de la misma forma. Y ya, eso es lo único al menos que se me ocurre hablar de esto. Sé que no me iba a alargar, sé que ya tomamos tiempo. Me sorprende que hasta ahora sea 1:14, la verdad. Wow, ok, no tenemos una hora y media al menos de tiempo todavía. Pero repito, me ha generado curiosidad esto. No por el tema político, sé que me he ido de lengua, no quería hablar de esto. Porque como dije, la palabra P para mí es veneno y una mala palabra que siempre solo genera ira y debate y divisiones de todos los lados. Siempre que sea política, siempre que sea de juegos, siempre que sea algo de trabajo, siempre que sea algo de la vida. Esa palabra la considero una maldición y una mala palabra que hasta me hace vomitar o escupir de ello. Pero que con el tema esto, de que me he enterado de hace 13 años, 14, de lo que pasó con Counter-Strike Source, me fue curioso. Me fue curioso y me fue muy disociativo, en el modo bueno de pensar y hacerme analizar todo lo que ya he dicho. Pero en fin, creo que ya he disociado demasiado. Ya creo que el punto, al menos mi punto, siendo el correcto, no el correcto, se ha dicho. Vamos a dejar esto atrás y vamos a volver con lo que tenemos que hablar, además de matar demonios, que es justo eso, matar demonios. Así que, chicos y chicas, let's gonna kill some demons. Well, killing, not killing. Them guys get me confused now, the series. Además que hablando por culpa de esa serie de máquina y no puedo quitar ese tema de Green Day de América. Irónico.
3 veces he conocido Green Day y el tema América, creo. La primera vez que fue en un juego de música, creo, que era el inicio de mis odios a los juegos musicales, en la película de Los Simpsons, y ahora en Devil May Cry, la serie animada. Eso es gracioso y funny. Pero en fin, ya basta de hablar de cosas. Vamos a matar cosas mejor. De paso, quise probar un parche en español. Algo me dice que no andaba. Y de paso no quise jugarme la última vez que recordé. Si cambiara el parche, algo me dice que esta partida no valdría porque estaría en inglés y tendría que hacer todo esto de vuelta. Y yo en chino. Hey you! Can you help me? I'm trapped in here. Release the door locks and get me out. Mira tú, hablando justo de lo que un jugador o no jugador haría. Wow, el destino sí quiere que hable de este tema, no me cago en la puta. Ok, mostraré cómo, por ejemplo, el juego, algo común como Doom 3 incluso se castiga, pero aún así con ese castigo, los jugadores hicieron lo que yo estoy por hacer. Primero, una guardada de partida. No hace mal al alma. Bueno, eso. Vamos a activar esto. What? Hey! Hey! Ah! Aquí quedó. Matamos al científico. ¿Qué tenemos que ayudar? Creo que es lo más popular. No tenía el código para esta puerta. Pero, como todo buen jugador, siempre tengo la paranoia de salvar en momentos que siento que la voy a cagar. Y este es uno de esos buenos momentos. Thank you. ¿Estás bien? Perdón por matarte en otra línea temporal alterna. Incluso los demonios no aparecen como castigo. Pero obviamente el caso dirá, que se vaya al diablo, lo mato con la escopeta como dice yo. Estoy jugando normal o hardcore. Thanks for getting me out of there. I got trapped in the chamber when the power went out. I don't know what's going on here. I don't understand why none of the systems are responding. I'm going to try to get an uplink into the main system from here. This is a secure terminal. I might be able to get a connection. Oh, los jugadores serán tan culeros de hacer esto. Lo repito, no todos son iguales. Hay gente muy hijo de puta. Yo soy la parte de ese hijo de puta a veces. Por eso entiendo lo que es la libre elección de un jugador. Si hará lo correcto, hará lo malo. La cagará. Repito, no todos somos iguales. No sean mamones, inclusive conmigo. Dejar de que cada uno experimente de su forma equivocada, no se rinde las cosas. Es al menos mi opinión honesta sobre ello. Ahora, vamos a leer los discos. Obviamente te de traducirlo, pero sé inglés. Eso me dio bastante tiempo en inglés. Ya, Security Report. Security log number 3072 for Delta Security Chief Michael Abrams, November 15th, 2145. I've just come from the Armament Division where I was issued one of the new BFG 9000 series weapons. Well, they weren't kidding about how much lighter it is over previous prototype models. Won't be so bad carrying this one around. Anyhow, for a couple of weeks now, many of the security teams have not been following proper reporting procedures. Not sure if it's the format of the new SIR, so
I'll make sure each team is scheduled by training division to get spun up on the new reports. There have been some security issues in the Alpha Labs. I sent a team over to investigate, and now I can't reach them on any comm channel. Guess I'll have to go over there myself. Well, I'm headed over there now. I'll finish the security report in full when I get back. Oh yeah, one more thing. I'm gonna leave this BFG locked in my office for now. Please have IT security change my door code to 901. Sure as hell don't need anyone messing around with it. Bien. Chief Abrams, end of log. Si han escuchado bien, sabrán por qué estoy sonriendo como un desgraciado. Pues ha escuchado las 3 palabras santas de un arma de Doom. Pero volviendo al tema, como dice una seguridad hizo pruebas sobre un arma bonita, un arma de destrucción masiva que trajeron. Y aquí hablando sobre un pedido de seguridad para lo que supuestamente se escuchaban oídos, no de la triste muerte de Gomen, y sobre un número inválido en un código, que si escucharon el audio, él dijo 901, pero como el 0 lo tuvieron que cambiar 3, tendrá que ser 931. Eso es uno. Ahora Larry la 15, pobre bastardo, no de matar que chequeó las calibraciones de la cámara mientras tanto y encontró todo lo que podía ser en límites aceptables. Empezó a oír unos nuevos susurros tras lo que emanaba del coso. Pensé que se había detenido de algo y el sonido se detuvo. Pasó cada vez que dejaba la cámara. Deberías chequear entre el lugar tú mismo para que encuentres donde se origina el sonido. Desde todo el mundo está cocinado, creo que se debe chequear esto. Está comiendo en 2.4 más, así que no debería provocar algún problema. Y luego spam. Creo que es un spam supuestamente porque, como dice, no lo hemos conocido antes todo lo que fueron dinero de millones de dólares sobre apoyo a un compa y eso. Spam bonito. Recuerden, el spam ya era un cáncer en épocas de 2004, 2003. Así no se sorprenden si lo ven aquí como tema también en el Doom. In a quest to provide armies with a well-balanced set of weapons, the UAC looked to the past when designing and manufacturing the newest line of Mach 2 chain guns. The retro style and mechanical sturdiness of the chain gun is a must for all hardened combat veterans. Early adapters have nicknamed it SAW. With its armor-piercing 30-caliber bullets, the chain gun is capable of literally cutting opponents in two. Packed with all the punch you need in close combat fighting, the chain gun delivers unparalleled reliability and functionality. Always on the forefront of technology, the UAC is making safer worlds through superior firepower. Es un buen arma. Eso no lo niego, lo único lo cagaron, no siento yo, y que a veces los disparos no siempre son certeros. Es mi opinión al menos de esa arma. Pero es que la arma te saca de apuros, lo hace. Y Dios santo cómo lo hace. Ok, chequeando todas las armas de cargador. Sé que eso te lo hace siempre porque soy un pendejo. Ok, sigamos adelante. Vamos a ver. Obviamente. ¿Dónde están las líneas de Ok, no pensé que le iba a dar el tiro, wow, qué puntería tenía. ¿Por qué no puedo montar así con los juegos Wii Champions? Yo estoy jugando. Ya estaría más que muerto si hubiese tapado.
los llantos y a veces de ver la mejor forma de cagarse encima, por decirlo, cuando descubrí hace un segundo o tercer playthrough, me cagué de feo. Literalmente me cagué de feo. Y yo que odié aún más las risas de los llantos. Marine, base schematics show all passages out of your area blocked. The only way through is by traversing the EFR, mechanical subsystem with 2 possible routes through it. Activating the system will get you a direct route, but it's dangerous. Extending the service bridges is safer, but the lighting systems are fried. Make a choice, Marine. Good luck. Mi único modo de escapar, al menos más o menos que he escuchado es por... No, gracias. Es liderar lo más rápido que... Puta madre. Ok, no pensé morir de esa forma pendeja. Me he equivocado de carga y aguanto porque es chamba. Volví, Efren, tengo que anotar algo de la chamba. Ya. Ok. ¿Todo bien en el chat mientras? Sí, todo bien en el chat por ahora. Ok. Pues vamos mientras tanto aquí y tengo que cargar este. Ok. Voy a bajar con cuidado esta vez. Gracias.
porque no recuerdo y recuerdo cuántas veces entonces no, sí, policía se ofendió. Gracias por venir acá con sin sentido y gracias por importarse por coleccionar completos y de paso una noticia, otro guión. This is the audio log of plant manager Henry Nelson, dated October 24th, 2145. I don't know how I should report this, so I'll just talk about what I know and what I need. I've had quite a few employees reporting to me that they've heard strange sounds, like voices talking to them, calling them, even when they were alone. At first, I didn't believe them. The guys down here like to kid around, but they assured me they were serious. I ignored the stories at first, until one day, I heard something too. I was working on one of the lift-up service panels, and I distinctly heard the voice of someone saying, "Over here." I quickly turned to see who was there, but the passage was completely empty. I looked around, but I didn't see another soul. I even checked the work logs, and Me olvidé de eso. Ta madre. Me olvidé de eso. this is the audio log of plant manager Henry Nelson, dated October 24th, 2145. I don't know how I should report this, so I'll just talk about what I know and what I need. I've had quite a few employees reporting to me that they've heard strange sounds, like voices talking to them, calling them, even when they were alone. At first, I didn't believe them. The guys down here like to kid around, but they assured me they were serious. I ignored the stories at first, until one day, I heard something too. I was working on one of the lift-up service panels, and I distinctly heard the voice of someone saying, "Over here." I quickly turned to see who was there, but the passage was completely empty. I looked around, but I didn't see another soul. I even checked the work logs, and no one else was working near that area. I don't want to sound crazy here, but my guys and myself are a little spooked, and some of the guys are even talking about ghosts. So, to make everyone, including myself, feel a little more comfortable, I'd like to request that a security team make a thorough check of the EFR area. Thank you. Henry Nelson. Puto. Ok, decía, estaban muy cagados, oían voces. Y como decía estaba muy cagado en tema de voces y además tuvo que cambiar el código pasar porque uno se lo estaba choreando. Ok, iniciando proceso. Ok, todo iniciado de forma perfecta. Chingada. No recordaba que fuera tan culero este modo suelto. No recordaba.
eso. Puta madre. Vamos por las dudas. No quería hacerlo, no. ¿Cómo hago para eliminarte? ¿Cómo era para eliminarte? ¿Cómo era para eliminar? ¿Cómo te mato? ¿Cómo era para matarte? Quiero matarte. ¿Cómo era para...? No, espera, quiero... ya que lo guardaremos allí, total...
Esa es la mamalona. Esa es la concheso madre. Y la vamos a tener. 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 Ahora, en cuanto a la boss fight, ¿qué es lo que podría criticar de esta primera boss? Al menos si lo juegas en normal, por ejemplo. Bastard gonna say this, I'm gonna say her mommy. Diría que incluso como los clásicos, porque solo eran bolitas en plena dietita, vuelta como pendejo. Y los estaban ya. No es mala, pero no es una en Pro Facility. Bravo team, entry secure. Move in and take positions. Quiet. Did you hear that? This is Lee. Give me status. Always clear. There's nothing here, Sam. What the hell? Lead, I'm swinging around left. Warning, coolant rod 2 offline. Main reactor operation temperature exceeding safe levels. Marine, Bravo team is down. Their operational status is unknown. They were carrying a military transmission card. It's vital you retrieve that card as it contains encoded data needed to send the distress signal to the fleet. You're the last hope to get reinforcements. Find that card and find it fast. Bien, las cosas se vienen de carajo, el equipo va a perdido pino. Tenemos que llegar a un punto para mandar un mensaje de auxilio. Posiblemente no, pero de hecho, mata todo. Attention, all personnel evacuate the facility. Main reactor operation temperature exceeding safe levels.
Paul Rad, Chief Technical Officer for the Enpro facility. During my weekly inspection of the coolant system, I discovered yet another safety violation. As I've stated repeatedly, our service manuals must be followed to the letter. Now, this includes changing back filters for the coolant system on schedule and not when maintenance gets around to it. As you know, unclean back filters will create pressure inside the coolant system's release tubes. Even a minor disruption in a release tube can dislodge or destroy its coolant rod, overheating the core, and possibly sending the entire facility up in smoke. Now let me be clear, if I see this again, the team responsible will be transferred to sewage treatment before the day is over. Paul Rad, Chief Technical Officer for the Enpro facility. Paul Rad, Chief Technical Officer for the Paul Rad, Chief Technical Officer for the Paul Rad, Chief Technical Officer for the Paul Rad, Chief Technical Officer. Paul Rad, Chief Technical Paul Rad, Chief Technical Officer for the Enpro facility. I appreciate UAC's concerns following the number of stress-related illnesses spreading throughout the base. However, I don't understand why we require such a large detail of armed security bots in Enpro. Now, you may disagree, but I trust my team's mental condition far more than whatever programming is running inside those bots. Which brings me to the reason for this report. Today, one of my best engineers, Patrick Thomas, was nearly shot when a bot refused his clearance. That's right, shot. Luckily, a nearby team from maintenance caught up to it and smashed it with a pipe wrench before it could chase Pat down. Now, it'll be days. Estoy acostumbrado a las voces, a tantas voces que por suerte he escuchado eso. Muy, ¿qué demonios es este? Gato, triste, café, corazón. What the hell are you meaning with that? Well, he's ready to return to work, and I don't think you'll ever get him close to one of those bots again. Our jobs are difficult enough without needing to avoid getting shot. We're going to be treated like prisoners. I respectfully request that you afford us the courtesy of being guarded by people instead of machines. Contexto rápido. Muy. Dice. Un código. Muy. Dice. Por cierto, veo que ya casi no te conectas en bici en Discord de SIL. What? Sabes que allí yo me he ido hace tiempo por temas que no quiero hablar aquí y tampoco me gustaría que toques de ese tema. Sí, hace tiempo que he dejado todo. Dice. En serio. Muy. Dice. Bueno. Warning. Coolant rod 2 offline. Main reactor operation temperature exceeding safe levels. Warning. Coolant rod 2 offline. Main reactor operation temperature exceeding safe levels.
que a un técnico del cerebro que tiene que mirar todo. Ah, fuck. Para que estén listos. Aquí va a estar el consolador, no por un poco primero. Si es Service bridge now operational. This is the audio log of weapon analyst Teresa Chazar, dated November 3rd, 2145. I'm pleased to report that the preliminary tests on the ammo storage in the new Mach 3 plasma gun has far exceeded our expectations. We've realized a full 50% gain in the storage capacity of ammo packs as a result of utilizing techniques engineered in the Alpha Lab's molecular compactor. I believe with the ongoing compaction research, we will reach our goal of 3 times the plasma storage currently available in standard ammo packs. I would also like to mention that all of the employees here at the NPRO plant have been very helpful and quite eager to accommodate all of my requests. For security reasons, I've locked the plasma gun and the extra ammo in locker 063 with door code 972. End of log. Attention, all personnel evacuate the facility. Hazard doors sealed.
Please contact plant management for immediate assistance. Warning. Reactor core temperature 235 degrees Celsius. Attention. All personnel evacuate the facility. Warning. Reactor core temperature 585 degrees Celsius. Warning. Reactor core temperature beyond acceptable levels. Marines, you gotta find that transmission card. If Swan gets his hands on it, I don't know what he'll do. Sí, Hans tiene la mano en ese coso de mensaje. Warning. Reactor core temperature 900 degrees Celsius. Do you see the card? No, sir. Okay, let's get to the communications facility. We can stop the transmission from there. Whatever you say, Counselor. Ok, tomaron el vehículo para irse al camión de comunicación. Y ese conche su madre. Y ese conche su madre. Espera. Coolant rod 2 online.
Steve Hammer, service technician. Since Private Swenson wigged out, shot up that drink machine, then lit himself up with a plasma gun, we've all been a bit nervous. All of us in maintenance knew he was losing it. Finally, when that darn drink machine wouldn't accept his credits, he lost it. Started swearing up and down, and you had to laugh when that machine lit up, but before any of us could react, he fed himself enough plasma to power an office building. There wasn't enough head to clean up. Just vapor. It's bad. Hey. Over here. We were hit. I don't know how much farther I can go. Here. Take the transmission card. We can't stay here. Isn't safe. We better move. ¿Por qué siento que yo te he dicho ayer? Racista. Espero que en serio YouTube no se... Vamos a ver. Hacia las claves de comunicación. Guardar lo más rápido posible. Get your ass to the communications facility as quickly as possible. You gotta get that message to the fleet.
voy a ver si puedo mostrar. No creo que lo haya sacado en HD, pero... A ver, de paso chequear el chat y el tiempo que nos queda. Ok, aún tenemos casi 1 hora, 40 minutos por decirlo así. Vamos a ver en dónde quedamos. Ok, más o menos la captura, pero me sirve. Me es muy raro el caco demon que hicieron para Doom 3. O sea, no está culero porque, repito, Doom 3 esta vez era para diseños más terroríficos, por decirlo así. O sea, la boca donde supuestamente despide sus fuegos infernales, el cuerpo todo funny, porque eso es un casi cuerpo. El tema de los ojos, porque no recuerdo si era esto o estas cosas, sus ojos. El diseño está padre, pero es, al menos para un jugador boomer de... No, miento, aquí están sus ojos. Estos son los ojos del bastardo. Para un boomer del Doom es terrorífico, pero... te es raro cuando te acostumbraste al gordo rojo bastardo con su... Es demasiado raro. Al menos para mí es raro. No sé si otra gente lo siente. This is the audio log of Controller James Holliday, dated September 24th, 2145. The recent transport issues from Site 3 have caused the board to call a formal inquiry. We'll study weight limits and suggest better ways to provide protection for Site 3 artifacts. Our equipment... Damn it, these PDAs, does anything work with these? Finish this later.
This is the audio log of Officer Ron Ridge dated October 16, 2145. Recent transport tunnel accidents are causing major headaches for both supply and maintenance. Each accident causes an estimated 1 to 3 hour delay in what are mostly time-sensitive shipments. It's becoming evident that certain junctions need safety adjustments as well as recommitment to driving safety by all personnel. The MPRO to Com Center route has shown the biggest increase in accidents over the past 6 months. Safety signs and improved lighting are needed throughout the main junctions over the stretch of tunnels and paths. Absolutely, no recreational vehicle passage should be allowed during peak hours. All personnel should use monorail travel whenever possible to keep cargo shipments flowing smoothly. Primero está hablando sobre el segundo, los remakes solo decía del Chainsaw que lo tiré a la mierda y no recuerdo el tercero o cuarto. Service lift called to station. La verdad este tiende a lo que yo pensaba. Ok, el destino sigue. Está haciendo bastante cambio. Algo me dice la voy a cagar, así que mejor salgo. Sí, no la cagué. Repito, no más
Maintenance exit now accessible. Modo me empeda. Modo ardido. Siempre guarden cuando van afuera, nunca saben qué enemigo, qué cosa puede hacer que... Adiós. Bien, torre de comunicaciones. Llegado. Marine, are you at the communications facility yet? You gotta get that message to the fleet now. Watch out for Campbell and Swan. Those UAC suits don't give a damn about what happens to any of us. Now gotta move on. ¿Qué se hizo en el París?
Power fluctuations in main communications router 48A6. Attempting insulation reroute. Primary communication systems offline. Attempt to configure secondary tower failed. Esto es lo que dicen que destruirá el mundo. Sí. Communication system overload. Communications shut down. Marine, Delta System computers are showing all off-base communication down. It's that fool Swan. You're gonna have to find another way to send that message. Make your way to the satellite room and manually establish a link from there. Base schematics are showing the quickest way is through engineering. You can't fail, Marine. Get that message sent. This is the audio log of Technician Seamus, dated October 16th, 2145. Our relatively new remote module replacement procedures are taking some time for maintenance technicians to adjust to. In the long run, it's a much safer, quicker, and easier method. Once a technician receives a call, he simply locates the problem module and gives a replacement command through the remote terminal located in the main comm block. This will initiate the replacement procedure as well as create a repair report, which notifies the repair team of an incoming module. Some minor repairs can be done on-site with normal equipment. I'm hoping the new system will need less and less use once the source of the recent power fluctuations is located and solved. The system is built to handle most other things with its automated recovery systems.
típico 6-7. No me esperaba un 6-7 donde literalmente el enemigo te salte en la jeta. Oh, concha tu madre, eso estaba bueno. Eso está bueno, creo que nunca nadie, incluso de Kameta tenga mucho enemigo saltando.
tengo que salvar aquí sin duda. Si no quiero volver atrás. This is the audio log of Officer Ben Wolf, dated October 7th, 2145. Recent unauthorized transmissions have been uncovered in the off-site redundant logs. These logs are usually not validated, but an unscheduled audit has shown significant activity. More investigating will be done to get to the bottom of this matter. Particularly interesting are transmission blocks D4560 and DE3288, Marine, which I believe have the no source of the links to invasion base was from the main systems. portal here in More to Delta. follow. After you send that transmission, get here as quickly as possible. Ok, muchas voces. Están viendo la mejor ayuda que pueda. Trata de... This is the audio log of Officer Ben Wolf, dated October 7th, 2145. Recent unauthorized transmissions have been uncovered in the off-site redundant logs. These logs are usually not validated, but an unscheduled audit has shown significant activity. More investigating will be done to get to the bottom of this matter. Particularly interesting are transmission blocks D4560 and DE3288, which have no links to base systems. More to follow. Marine, computer systems show Swan and Campbell are still in the area. Watch out for them. And get that transmission sent. No te olvides la noche de trivias, ok.
Ibas a ser un padre latinoamericano. Manual uplink established. Marine, you hear me? Back off from that console. Do not call for reinforcements. We don't know what the hell is going on here. And until we do, this area remains under UAC control. Cancel that transmission. Satellite connection established. Transmitido cancel. Transmission terminated. We did the right thing. Until we know what's happening here, we need to keep ourselves sealed off from everyone else. The monorail entrance looks clear. Meet up with us there. We need to reach the Delta complex and stop this. Marine! You have just violated a direct order. Get your ass back to that console and send that transmission. Sorpresa, no afectará nada. ¿A qué te refieres en no afectar a nada? Ya lo verás más adelante. Marine, this is your last chance to get... Joven, dame pito. Veremos si avanzamos a un nivel más. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ok, nos queda 5 o 10 minutos. Fuck it, vamos a jugárnosla. Y creo que lo dejaremos por aquí, parece.
aquí será terroríficamente. Ok, dejaremos por aquí, chicos. Ha sido otro hermoso stream de Doom 3. Mucho terror, mucho terror analógico. Así que lo dejaremos aquí. Esto ha sido Tech Mini.